En esta revista se encuentra una historia de amor. Un joven y una jovencita están enamorados y se casan. Y después de una descripción ofensiva y horrible, ilustrada por supuesto en la noche de bodas de la pareja, el libro muestra cómo la esposa asesina a su marido cortándole la cabeza con un hacha. Este cómic describe una relación sexual tan aberrante y escandalosa que no podría incluso mencionar el término científico en televisión. Creo que debería haber una ley en contra de esto. Esta noche voy a mostrarles por qué. Se ha dicho que el arte imita la vida y se ha utilizado como una metáfora para la experiencia humana, a menudo anunciando las cosas por venir. El superhéroe, seres con poderes increíbles que vienen de otro mundo, a menudo son honrados como una divinidad que personifican a un salvador de la humanidad. Son dioses en spandex. Has escrito que el mundo no necesita un salvador. Pero cada día oigo a la gente clamar por uno. Incluso salvar al mundo. Teniendo el liderazgo apropiado. Históricamente, estas historias mitológicas han sido usadas como propaganda en un esfuerzo por ganar la simpatía de los partidos políticos y sociales. Crean personajes con el propósito de facilitar la justicia civil y para estar enfrente de diversos movimientos como la Voz de Liberación. La manía superhéroe sigue explotando con cada década que pasa. Creciendo con rapidez, es uno de los géneros más poderosos de la narración. Millones de admiradores se vierten en los teatros para escapar al mundo de la fantasía de su favorito dios enmascarado. El debut de Iron Man, El Hombre de Hierro, casi llega a ser la película sin secuela más grande en la historia del cine, segunda después de Spider-Man, que marcó $114 millones. Reciben su inspiración de la Biblia, pero solo mostrándote un lado muy diferente de la historia. Con temas tan espirituales, ¿hay una agenda para reemplazar la adoración al Dios único y verdadero? Una de las innovaciones más grandes del siglo XX fue la santidad de la infancia. Incontables billones de dólares son gastados para modernizar la infancia y hacerla como un Disneyland, llena de complacencia y deleite. Remodelando lo que alguna vez fue considerado sagrado, la inocencia juvenil es reemplazada por una sociedad deshumanizada y demasiado comercializada. No siempre fue así. Hasta la década de 1930, los niños, la mayoría de su tiempo, jugaban al aire libre. La televisión no se había convertido en un artículo del hogar y no había juegos de video para consumir su tiempo. Pero cuando llegó la Gran Depresión, nuevos pasatiempos surgieron a la vida. La introducción de los cómics, un medio de la narración, rápidamente se convirtió en una obsesión. Una de las razones de su éxito fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la cual trajo miedo y ansiedad al público en general. Los superhéroes se levantaron para la ocasión, trayendo paz y seguridad. Superman, uno de los héroes más notorios, no luchó contra extraterrestres o robots malvados en sus primeras aventuras. Se enfrentó con villanos que preocupaban a la comunidad: mafiosos, ladrones, políticos, corruptos y fascistas. Después del desastre de Pearl Harbor, los superhéroes se convirtieron en la mascota de la guerra. Libros y cómics fueron distribuidos en cantidad de millones y se convirtieron en material de lectura esencial para los soldados en el extranjero. La historia es tan antigua como el tiempo. La única vez que llamamos a Dios es cuando lo necesitamos. Cuando la vida es fácil, nos olvidamos de nuestra necesidad de salvación. Los libros proféticos de la Biblia están repletos de ejemplos de cómo Israel llamaba a Jehová solo para que lo salvara del enemigo. De la misma manera, los fans de los cómics parecen dirigir su atención a estos dioses coloridos solo cuando hay una amenaza contra la sociedad en general. A finales de 1980,
Cuando llegó la batimanía, los Estados Unidos fue bombardeado con una epidemia de cocaína y violencia por pandillas. Los creadores de los cómics respondieron a los titulares del New York Post introduciendo a 4 vigilantes coloridos que harían guerra contra narcotraficantes, contrabandistas y otros maleantes de la calle. Sin embargo, en los años exitosos de la administración de Clinton, hubo una declinación de circulación de cómics. La obsesión por las revistas cómics estaba por terminar. Pero en septiembre de 2001, todo esto cambiaría. Las Torres Gemelas de Nueva York fueron reducidas a polvo. Parecía como si la vida real se estaba sacando de las páginas de un libro de ciencia ficción. Ahora somos nosotros contra ellos. Existen buenos y malos. La industria de los cómics respondió. Los ataques del 9/11 despertaron una necesidad profunda de tener a alguien o algo que nos salvara del enemigo y de su increíble poder para destruir el mundo. Una vez más, la industria del cómic cobró ánimo y se recuperó con un éxito mejor que el de antes. La industria del cómic suplió superhéroes que traían salvación para liberar a la nación del enemigo tiránico. Así que, los acontecimientos reales tienen una conexión directa con el tipo de contenido que la industria de los cómics está alimentando a la gente. ¿Qué hay de malo en tener estos tipos de salvadores como nuestros héroes? ¿No es Jesucristo uno de estos tipos de héroes que ha venido a nuestro mundo para salvarnos de alguna maldad inexplicable? ¿Hay algo malo en el paralelismo de la gran controversia entre Cristo y Satanás? ¿Son estas alegorías engañosas? ¿Serán falsificaciones de la gran historia de salvación y redención con la intención de desviarnos y apartarnos de la verdad, sutilmente tejiendo características de dioses antiguos en cada superhéroe? Y convenciendo al mundo de que Satanás es nuestro héroe, ¿cómo se conectan estas historias cómicas con la Biblia? ¿Y es perjudicial para nuestra fe en el Dios del cielo al ver, leer o idolatrar a estos héroes? Para poder entender estos paralelismos debemos conocer los orígenes de los superhéroes y de Jesucristo. Cada cultura ha tenido sus superhéroes y la narración de estas historias están contadas repetidamente a través de las generaciones. Cada historia llegó a ser más fantástica, convirtiéndose en los cimientos de cuentos elaborados de superdioses. Una de las primeras representaciones conocidas de un héroe es el de Gilgamesh, de Sumeria. Una descripción en detalle sobre deidades se han descubierto en tablillas sumerias. Cuentan historias de humanos actuando como dioses. Zecharia Sitchin, lingüista e investigador de la cultura sumeria, ha pasado su vida estudiando estos mitos. A basic conclusion of my writings has been that those who gave mankind civilization were visitors to Earth from another planet. If I say extraterrestrials, it's a dirty word, but that's what En el they libro were. de Sitchin, él afirma que en realidad no son mitos en absoluto, sino más bien hechos confusos de seres extraterrestres que fueron enviados a la Tierra y esclavizaron la raza humana. Es una observación interesante considerando el relato bíblico de una raza extranjera de seres que fueron expulsados del cielo y esclavizaron a la raza humana. Los dioses de Sumeria, las enseñanzas y sus escritos viajaron a otras partes del mundo a través del comercio. En Egipto, siendo el socio comercial más cercano, intercambiaban bienes y servicios. El antiguo Egipto era una sociedad saturada de medios de comunicación como la nuestra. Artefactos culturales eran inseparables de su contexto religioso. Jeroglíficos y pictografías de las paredes de las tumbas antiguas se pueden ver como un precursor de las modernas tiras cómicas. Los egipcios adoraban una amplia gama de dioses coloridos a los que llamaban la Natjer, obteniendo su inspiración de la naturaleza que los rodeaba. Algunos creen que la palabra naturaleza es en realidad una adaptación latina.
Su religión esotérica se enfocaba en gran medida en el otro mundo, que es la muerte, el juicio y el más allá. Por esta razón ellos formaron el dios Osiris, señor del inframundo. De hecho, el mundo del cómic se basa en gran manera en la egiptología y usa los temas así como reencarnaciones de estos antiguos dioses. Osiris se sentó en el juicio de los muertos y determinaba si iban al paraíso o si sus almas eran destruidas. La Biblia entera también enseña de una vida futura, un Dios que juzgará el destino final de cada alma y determinará quién será contado entre los santos en el paraíso. Pero la diferencia fundamental es que Osiris es el Dios del inframundo de abajo y el Dios de la Biblia es el de arriba en el cielo. Sin embargo, Osiris era dominado por su hermana y esposa Isis, quien sirvió en muchas funciones y con el tiempo absorbió las formas de diosas anteriores. Isis era la madre de Horus, el dios de los reyes con cabeza de halcón. Él era el dios del sol, el cielo y los horizontes. Algunos eruditos creen que su nombre derivó de Horus Zonas. Horus era el protagonista de uno de los primeros dramas de acción y aventura de la dinastía 20, titulada Las contiendas de Horus y Set. Set fue responsable de enviar a Osiris al inframundo. Ambos compitieron por la realeza de Egipto como dos héroes de historias cómics. Los dos dioses cambian de forma, hacen barcos de carreras de piedra, se mutilan entre sí, hasta que Horus se convierte en victorioso y gobierna el trono. El resultado de la lucha era tan importante que dictó la vida egipcia. Así, en el más allá, cada rey es una encarnación de Horus, y en la muerte se convierte en un nuevo Osiris. La Biblia también habla de una gran batalla entre Cristo y Satanás. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Los tres actores principales en esta batalla son Dios el juez, Jesús el Hijo de Dios y el dragón o Satanás, el cual es derrotado y asociado con la muerte o como el rey de los muertos. Ambos relatos tienen personajes casi idénticos. Osiris y Horus son padre e hijo y luchan contra el enemigo malo, Set. Solo hay un contraste marcado entre Osiris y el dios de la Biblia. Osiris es el dios de los muertos y el dios del cielo es el dios de los vivos. En términos bíblicos, Osiris se parece más a Satanás. En la actualidad el poder de Egipto es subestimado por la imaginación. Vemos iconografía egipcia en todas partes, desde la parte posterior de un billete de $1 hasta la lista Fortuna 500. Vemos logotipos de personajes de películas taquilleras de éxito. La trinidad de Osiris, Isis y Horus se convirtió en el centro del misterio helenístico de sus cultos y ha sido profundamente arraigada en el fundamento de las sociedades secretas, tales como la masonería y roscares. Esotéricos de todo el mundo han tratado de resucitar los misterios egipcios, de modo que la potencia que una vez construyó los monumentos inexplicables podría ser aprovechada una vez más. Los antiguos griegos y romanos adoraban los mismos dioses que los egipcios, aunque bajo diferentes nombres. Zeus, Poseidón, Hércules y Hades, todos son protagonizados en dramas fantásticos y fueron representados en murales, poemas y estatuas. Los dioses lucharon batallas épicas contra sus predecesores, los titanes, y más tarde interactuaron con humanos en parábolas alegóricas. Los mitos épicos de los griegos fueron todos centrados en torno a estos superhéroes divinos. La Odisea fue un poema épico de Homero y fue venerado de moda como las escrituras son para los cristianos. A cada dios se le asignó el dominio de un arte, una ciencia específica o una faceta de la naturaleza. Sus íconos e imágenes persisten hasta el día de hoy, especialmente en nuestras formas de arte moderno. Por ejemplo, en películas y en revistas cómics. La influencia de largo alcance de estos dioses ha aumentado a través de los años, convirtiéndose en los temas de una amplia gama de medios de comunicación. Sin embargo, una cosa permanece constante,
que hay una guerra entre los dioses y que la salvación viene de un Salvador que es parte Dios y parte hombre. Esto es evidente en la película Inmortales. Mucho antes de que el hombre habitara la tierra, en los cielos hubo una guerra. Los vencedores se declararon dioses, mientras que a los vencidos se les dio el nombre de titanes. Y quedaron presos en las entrañas del monte Tártaro para toda la eternidad. El rey Hiperión y sus legiones quisieron liberar a los titanes y hacer la guerra a este mundo. Acabaré con el reinado de los dioses. Si hay un hombre que pueda guiarlos contra Hiperión, ese es Teseo. Analicemos lo que acabamos de ver. Los vencedores de esta batalla en el cielo, conocidos como los dioses, son representados como aquellos que descienden del cielo, en vestidos de oro. Una reminiscencia bíblica del dios de los cielos. Los titanes, quienes pelean contra los dioses, están encadenados y confinados a la tierra. Es una representación de demonios con piel degenerada. Y el Salvador viene a través de la simiente del hombre para redimir a la humanidad. Una vez más, un mito que contiene los mismos elementos como el relato bíblico del plan de salvación de Dios, como se dice en el libro 1 de Samuel capítulo 2, versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. El Dios de la Biblia está en el cielo y sus adversarios fueron echados fuera y encadenados a las entrañas de la tierra. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Teseo, el salvador de la película Los Inmortales, es un tipo de Cristo, siendo mitad humano y mitad Dios. Poseidón es su padre. Según el libro de Carl A. P. Rock, El mundo del mito clásico, Teseo luchó y venció a los enemigos identificados con una religión arcaica y orden social. Era conocido como un gran reformador, pero él no era como el Cristo de la Biblia. En cambio, era un guerrero cruel que mató a muchos. Era un seductor de mujeres y estableció el culto de adoración a Afrodita. Aunque pueda parecer que los mitos griegos tienen paralelos con la Biblia, podrían estar contando un relato muy opuesto al del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Examinemos otra película llamada Guerra de los Titanes. Esto comenzará a desplegar la distorsión del plan de salvación bíblico. Las historias más antiguas están escritas en las estrellas. Historias de épocas anteriores al hombre y a los dioses, cuando los titanes gobernaban la tierra. Los titanes eran poderosos, pero su reino fue derrocado por sus propios hijos, Zeus, Poseidón y Hades. Zeus convenció a su hermano Hades de crear una bestia poderosa que derrotara a sus padres. Y de su propia carne, Hades engendró un horror indescriptible: el Kraken. Zeus se convirtió en dios de los cielos, Poseidón en rey de los mares, y Hades, engañado por Zeus, tuvo que gobernar el inframundo en la oscuridad y la miseria. Fue Zeus quien creó al hombre, y sus plegarias alimentaban su inmortalidad. Pero con el tiempo, la humanidad comenzó a rebelarse. Comenzó a cuestionar a los dioses, y finalmente a levantarse en su contra. En ese mundo, un niño nació. Un niño
que lo cambiaría todo. Una pregunta debe surgir. ¿Por qué los mitos antiguos tienen tantas similitudes con los relatos de la Biblia, incluso si los mitos son anteriores al nacimiento de Cristo? La película incluso introduce al niño Salvador, junto con su madre, con la intención de ser una falsa descripción de Cristo Jesús con la Virgen María. Perseo. El nombre del niño Salvador es Perseo, nombre que deriva de un antiguo verbo griego, perthein, de acuerdo con Carl Darling Podd. En el libro de Gramática comparada del griego y latín, el sufijo eseus es típicamente usado para formar un sustantivo agente. En este caso, Perseus significa desperdiciar, devastar, saquear y destruir. Esto es exactamente lo contrario al Salvador Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Perseo comparte una característica similar a Cristo, en la que él es mitad humano y mitad Dios. El actor Liam Neeson, que interpreta a Zeus, explica: And then he learns through his journey that he is the son of Zeus. He's half God, and he decides to fight against it. He wants to be a man and defend himself and go through life as a man, and has no respect for these gods. El actor Sam Worthington incluso utiliza la terminología asociada a la de la misión de Jesús en la tierra. And this movie is also about revenge, which means the second movie should be about redemption and forgiveness. Con la excepción de que Cristo no estaba aquí por venganza. Así que, si este héroe y salvador cuyo nombre significa desperdiciar, devastar y destruir, es literalmente lo opuesto a Jesucristo, ¿quién es entonces su padre Zeus? ¿Es también una falsificación opuesta del Dios bíblico? I'm Zeus, the king of the gods, and he formed, fashioned, created human beings for his pleasure. And with these other gods, the god of war, Aphrodite, the god of love, the god of this, the god of nature, by creating human beings, his rationale was, these are my little playthings, and if they pray enough, honor us gods enough, we will become immortal. So their food is human prayer. Esto suena como si Zeus fuera una descripción del Jehová bíblico, pero esto no podría estar más lejos de la verdad. Zeus se conoce como el rey o príncipe del aire. De acuerdo con Efesios 2:2, Satanás es el príncipe del aire. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Pérgamo, los sacrificios perpetuos fueron ofrecidos a Zeus sobre su imponente y famoso altar de 40 pies, el mismo artefacto que ahora se ubica en el interior del Museo de Berlín. Antipas, el primer líder y mártir de la primera iglesia cristiana en Pérgamo, fue asesinado por resistirse a este culto del altar de Zeus. La tradición dice que Antipas fue quemado vivo poco a poco dentro de la estatua de un toro, símbolo y acompañante de Zeus. El pasaje en Apocalipsis 2:13 muy bien podría ser una referencia del culto de Zeus. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El argumento podría ser una conexión entre Zeus, de Pérgamo, y el Satanás bíblico, ya que ambos fueron considerados dioses que descienden de los truenos. Zeus en la antigüedad y Satanás en el principio del tiempo. Altares dedicados a Zeus Cataibates fueron descubiertos cerca de Pérgamo. Zeus Cataibates más correctamente significa Zeus que desciende. Nos recuerda a Jesús cuando dijo:
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En el documental del History Channel acerca de los mitos griegos titulado Batalla de los Dioses, los mitos de Zeus, Hércules y Hades son relatados con precisión desde las primeras piezas de escritos encontrados que datan del segundo siglo después de Cristo. En los mitos antiguos, Zeus no era en nada santo, como lo es el dios bíblico del cielo. Él estaba involucrado en canibalismo, incesto, desviaciones sexuales y arrebatos de rabia incontrolable. Como podemos ver, las historias tienen similitudes opuestas a la Biblia. Padre e hijo luchan entre sí por el control del universo. Y el hijo obtiene más poder que ningún otro dios. Esta es la historia de Zeus, el dios supremo de la mitología griega. Para nosotros es un mito, pero para los antiguos era real. Lucifer, el querubín cubridor, luchaba por el control del universo, diciendo: Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Un paralelo interesante, cómo Zeus se encuentra en la parte superior de una montaña por encima de las nubes. Y puesto que el diablo quiere ser Dios, es lógico por qué falsificaría las cosas de Dios. Zeus conocía de canibalismo, ya que su propio padre, Cronos, se había devorado a sus hermanos. Al ver que los mortales estaban haciendo lo mismo, entró en cólera y juró destruir a la raza humana. Y lo haría con una inundación. Transcurren 9 noches y 9 días. La lluvia no cesa y la tierra se inunda. Las aguas llegan hasta la cima del monte Parnaso, cuya altura es de casi 2.500 metros. La humanidad perece hasta en los confines de la tierra. La lluvia cesa y solo 2 mortales quedan con vida. Aunque parezca increíble, sobrevivieron gracias a un arca. Una inundación, un arca y solo 2 sobrevivientes. Las semejanzas con el Viejo Testamento son asombrosas. Otro irónico paralelismo bíblico es el hijo de Zeus, mitad dios, mitad hombre mortal, Hércules, una falsificación de Jesucristo. La historia comienza cuando Zeus, el lascivo rey de los dioses, tiene una relación adúltera. Hércules es hijo de Zeus y de una mortal llamada Almena. La mitología clásica está repleta de historias de dioses que preñan mujeres mortales y traen al mundo dioses o semidioses. Este concepto de semidios significa que esta persona tiene muchas de las características de un dios, tiene poderes divinos, pero a la vez es mortal, puede morir. El acto final de Hércules es el autosacrificio, y vuelve a haber un interesante paralelismo con el cristianismo. Un héroe debe sufrir para obtener su inmortalidad. Su existencia en la tierra termina igual que como la vivió, en el tormento. Hércules desea una muerte heroica, una muerte digna de un héroe. Quiere arder en una pira funeraria. Pero cuando esto sucede puede ocurrir su limpieza final. No es él quien se quema, sino su carne mortal. Pero se libera su alma y asciende a los cielos. Al morir, Hércules queda finalmente redimido. Zeus, rey de los dioses, piensa que su hijo ha sufrido suficiente. Lo invita a unírsele a los inmortales en el monte Olimpo. Lo que vemos es que Hércules es el héroe de héroes, es el más grande entre los grandes, y al final Zeus le dice: has sufrido bastante y eres grandioso, te convertiré en un dios. Hércules va a recibir un premio que durará eternamente, y así termina su sufrimiento.
Al final, Hércules resucita y se une a su padre en el reino eterno. Es un final con una estremecedora semejanza al de otro divino mortal, Jesucristo. Este documental, Batalla de los Dioses, fue a través de muchos de los mitos más grandes del mundo y reveló similitudes sorprendentes a la Biblia. La leyenda de Beowulf es una historia de ficción inspirada en hechos. Hoy en día, los expertos dudan sobre su creador original, pero se cree que se originó en Inglaterra entre los siglos 7 y 8 de nuestra era. Sería, pues, la historia más antigua del idioma inglés. La acción del poema se desarrolla en el siglo VI en Escandinavia, pero el texto en sí fue escrito en la Inglaterra anglosajona, luego de la conversión de los anglosajones en 665. Cuando se escribió el poema Beowulf, el cristianismo acababa de hacerse oficial en Inglaterra. El texto refleja una sociedad con profundas raíces paganas y dueña de un legado de cuentos de esta naturaleza. El poema simplemente vierte esos cuentos en un molde cristiano para que sus destinatarios puedan mantener el contacto con sus raíces, pero reinterpretándolas según el cristianismo. Ahora Hércules tiene que ir hasta el fin del mundo para robar unas manzanas de oro de un jardín custodiado por un dragón de 100 cabezas. Manzanas, un jardín y una serpiente peligrosa. Esta historia tiene paralelismos con el relato bíblico de Adán y Eva. Las fuentes históricas no solo inspiraron a los seres más despreciados de la Tierra Media, sino también a uno de sus héroes principales, Gandalf, el hechicero. En El Señor de los Anillos, Gandalf es quien guía a Frodo en su misión de destruir el Anillo Único. Algunas personas también han comparado a Gandalf con Jesús, ya que se sacrifica a sí mismo, muere y resucita en una túnica blanca. Gandalf lucha para salvar a Frodo, muere de manera metafórica y resucita como Gandalf el Blanco. Es una de las instancias en las que Tolkien revela sus raíces católicas. Un dios pagano de muchos disfraces y un salvador cristiano que resucitó. Dos figuras poderosas del mundo antiguo amalgamadas en un solo personaje. Una de las características singulares de Tolkien es su capacidad de mezclar elementos cristianos y paganos. Las influencias religiosas detrás del Señor de los Anillos se revelan por completo en el clímax de la historia. Al final de la travesía, no es Gandalf, sino Frodo quien está en posición de salvar al mundo. Una comparación cuidadosa de la Odisea y el Evangelio de Marcos revela impactantes paralelismos. Ambas historias tratan de las dificultades de un héroe que sufre, Odiseo y Jesús. Ambos personajes principales eran carpinteros. Odiseo era un hábil carpintero que incluso construyó su propio palacio en Ítaca. Jesús era el hijo de un carpintero, y en un pasaje del libro de Marcos, él mismo es llamado el carpintero. Pero la conexión más intrigante es la similitud entre la visita de Odiseo al Hades y los últimos días de Jesús en la tierra. Ambas historias comienzan con un banquete. Odiseo y sus hombres se dan festín en el palacio de Circe. Jesús y sus apóstoles en la última cena. Luego, mientras sus camaradas duermen, ambos hombres agonizan sobre su próximo encuentro con la muerte. Cuando Odiseo averigua por Circe que debe ir al Hades, se desespera. La razón, y él lo dice, es que ningún mortal ha ido al Hades y ha regresado. Jesús está a punto de morir. Come la última cena con sus discípulos. Se desespera, pues sabe que debe enfrentar la cruz. Finalmente, Odiseo viajaría al inframundo de los muertos y regresaría. Jesús moriría en la cruz y resucitaría de nuevo a la vida. ¿Podrían estos paralelismos ser más que coincidencias?
Podría ser que todos estos mitos, historias y leyendas son simplemente la manera en que el diablo confunde la verdad de Dios, su plan de redención y la búsqueda de nuestra restauración. No hay mitos encontrados antes del siglo II después de Cristo que tengan dioses resucitados. Solo los encontrados después tienen registros de antiguos dioses que volvían a la vida. La primera copia completa de la Odisea se remonta al siglo X después de Cristo. Esto significa que las similitudes fácilmente podrían haber sido escritas después de la muerte de Cristo. Sin embargo, los hechos siguen diciendo que hay similitudes, como salvadores que son nacidos de madres vírgenes, diluvios mundiales, cielos e infiernos, y que han existido en los mitos desde el inicio. La razón de esto es debido a la promesa de un Salvador que data desde el principio, con nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, se les prometió que un Salvador vendría a través de la simiente de la mujer. Dios dijo a la serpiente: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde entonces, los descendientes del pueblo de Dios esperaron con interés el día en que un Salvador vendría a redimir los perdidos. Y desde ese día en el jardín del Edén, el diablo ha tratado de falsificar la profecía de la venida del Salvador. Este plan se encuentra en casi todas las civilizaciones grandes, desde los primeros escritos registrados. Por esta razón, muchos escépticos debaten la existencia de Dios. Pero hay una diferencia marcada en todos los salvadores atentados: el hecho de que el Salvador de la Biblia, Jesucristo, murió y resucitó de nuevo. Prácticamente todos los estudiosos coinciden en que Jesús de Nazaret vivió durante el primer siglo, predicó sobre el reino de Dios y fue crucificado. Pero lo que sucedió después es el tema más controversial de la historia. ¿Resucitó Jesús de los muertos afirmando así ser el Hijo de Dios? ¿O es esto una leyenda y mitología? Para el cristiano, todo está sujeto a la resurrección. Y hoy vamos a debatir si existe suficiente evidencia que la respalde. Me acompaña Tim Callahan, editor de religión de la revista Skeptic y autor de Orígenes secretos de la Biblia, y también el Dr. Gary Habermas, considerado como una de las autoridades principales sobre la resurrección. Ha escrito varios libros sobre la resurrección, el más reciente, El caso de la resurrección de Jesús. Bueno, Tim, permítame comenzar con usted. En su libro usted sugiere que la resurrección de Jesús no es original en absoluto, sino que es una mera historia relacionada con la mitología y las religiones pasadas. Usted específicamente menciona en su libro las historias de Osiris, Adonis y Atis. ¿Podría explicar qué significa todo esto? Bueno, han habido historias de muerte y resurrección si nos remontamos atrás. Como usted ha dicho, a Isis y Osiris, por lo general, a Dionisio y la mitología griega que se convirtió en su propia secta. Y en todo esto hay un tipo de muerte insoportable. Dionisio es despedazado y comido por los titanes y luego resucitan físicamente de entre los muertos. Así que, usted dice que la historia de Jesús es entonces solo una repetición de esta mitología temprana. Bueno, no una repetición exacta, pero creo que no hay suficiente evidencia. Ok, doctor Habermas. Consideremos a Adonis. Adonis es probablemente el dios más antiguo de quien tenemos datos más claros que resucitó de los muertos. Tenemos 4 relatos de que Adonis fue resucitado. El más antiguo es el del 2º siglo después de Cristo. Los otros son entre el 2º y 4º siglo después de Cristo. El relato más antiguo para Atis es el del siglo III después de Cristo. Isis y Osiris fueron definitivamente una religión precristiana, pero no hubo resurrección. Osiris en particular no resucita. Ok, Tim. Me gustaría señalar que las únicas copias de los mitos que tenemos son bastante tardíos en cuanto a los escritos, pero a menudo tenemos algunas pruebas en forma de imágenes en los vasos de los diversos personajes mitológicos y situaciones de mitos. Así que podemos estar bastante seguros de que se había relatado verbalmente mucho antes. Adelante, doctor Habermas. Si hablamos de historias en jarrones y otras reliquias, aún no hay resurrección. No hay dioses resucitados de los que tenemos influencia.
de los que tengamos datos antes del segundo siglo. Hay más de un centenar de profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento para contar la vida de Cristo. La probabilidad del hombre en cumplir 8 de esas profecías es 1 de cada 10, con 17 ceros detrás. Israel, el pueblo elegido de Dios, fue prometido que a través de Abraham, el Salvador del mundo, sería de descendencia judía. Todo el sistema de sacrificios apuntaba hacia ese día. Pero después de 400 años de esclavitud en el antiguo imperio egipcio, Israel comenzó a absorber las supersticiones esotéricas de los cultos de misterio. Fueron liberados luego por la mano milagrosa de Dios y llevados a la tierra prometida, eventualmente construyendo una gran ciudad de Jerusalén en las orillas del Mediterráneo. En el año 217 a.C., poco después del reinado de Alejandro Magno, Israel se encontró bajo el control de los griegos. El dictador Ptolomeo Filopator emitió un decreto que todo Israel tenía que sacrificar a los dioses griegos o ellos serían degradados a condición de esclavos. Mientras Israel se hundía en la opresión del enemigo, Roma llegó al poder. El deseo de los israelitas por un salvador se centró en uno que los salvaría de sus opresores. Es por eso que cuando vino Jesucristo de una manera humilde para salvarlos de sus pecados, ellos no lo reconocieron. Ellos buscaban un héroe real como Perseo o Teseo, quien los guiara en una revolución contra los tiranos del mundo, estableciendo a Israel como el poder superior político mundial y lograr traer una era de paz. Aún hasta hoy, la nación judía está a la espera que este tipo de Mesías aparezca. ¿Es Jesús el Mesías, el ungido, enviado por el Padre para ser el Salvador de Israel y del mundo? Los cristianos creen que Jesús es el único que ha cumplido las antiguas profecías de las Escrituras hebreas, y esto establece sus credenciales mesiánicas, pero la mayoría de los judíos no están de acuerdo con esto. Ellos dicen que el Mesías aún no ha llegado, pero ¿a dónde apunta realmente la evidencia? Debatiremos esto esta noche con el Dr. Michael Brown, presidente del Ministerio de la Escuela de Fuego en Carolina del Norte, y es el autor de más de 15 libros, incluyendo una serie de 3 volúmenes titulado Respondiendo a las objeciones judías de Jesús. Y aquí está el rabino Shmuley, autor de Enfrenta tu temor. Columnista sindicado. Michael, ¿quién es el Mesías? ¿Qué significa esto y por qué usted cree que Jesús es el Mesías? El concepto de Mesías viene de la palabra hebrea Mashiach, lo que significa ungido, y con el tiempo Dios le reveló en las Escrituras a la gente de Israel. No es mi opinión, porque hay diferentes ramas del judaísmo con opiniones diferentes dentro del judaísmo y diferentes grupos. Hay judeos ateos, judeos tradicionales y judeos reformados, y cada uno tiene un punto diferente. Lo único seguro que tenemos es lo que está escrito en la palabra, y durante un periodo de tiempo Dios nos habló a nuestros antepasados, al pueblo judío, sobre el Mesías de Israel, que vendría y que iba a morir por los pecados de su pueblo, y que vendría, moriría y resucitaría de los muertos antes de la destrucción del segundo templo. Si Jesús no es el Mesías, entonces no puede haber ninguno, ya que el segundo templo fue destruido más de 1900 años atrás. Y las Escrituras van más allá diciendo que tendría un ministerio sacerdotal que es uno de expiación, que es el que hace que la gente regrese a Dios, la reconciliación, que a través de los gentiles el conocimiento de Dios iría a los gentiles de todo el mundo y entonces Él sería abrazado por su propio pueblo y regresaría. Shmuley, ¿por qué usted no cree que Jesús es el Mesías? Bueno, yo creo que Jesús es el Mesías cristiano en el sentido de que Él trajo divinidad y redención a las naciones no judías del mundo. Y el cristianismo es una gran religión mundial. Él ciertamente no es el Mesías judío, porque el Mesías judío es un concepto radicalmente diferente al Mesías cristiano. El Mesías judío tiene una misión política opuesta de una misión espiritual. No necesitamos un Dios hombre que nos acerque a Dios. No necesitamos un intermediario. Dios dice claramente en el libro de Samuel que Él no es un hombre. Es un sacrilegio en el judaísmo creer que cualquier ser humano sea una deidad. Y más importante es que el Mesías debe cumplir con las profecías mesiánicas. Isaías 11, Él debe hacer que el lobo se acueste con el cordero y cambiar la naturaleza humana lejos de la beligerancia y la naturaleza animal. Isaías capítulo 2, Él tiene que hacer a los hombres volver a sus espadas en rejas de arado. Tiene que traer el dominio universal de la paz. Vivimos en un mundo de indiscriminada masacre, vivimos en un mundo donde no hay justicia y el Mesías aún no ha llegado. Ok, Michael, ¿qué pasa con el hecho de que no tenemos la paz que dice Shmuley, que debía ser una profecía de la venida del Mesías?
Bueno, en primer lugar citó algunas de las profecías que yo creo firmemente. Él dejó afuera profecías porque Jesús las cumplió y solo en Jesús se cumplieron. Por ejemplo, las profecías como Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e Isaías 53 que hablan del sufrimiento del siervo del Señor y de ser rechazado por su pueblo y ser aceptado por las naciones gentiles y traer sanación y redención a los que creen en él. Shumuli también hizo la asombrosa declaración que la misión del Mesías fue política versus espiritual y citó todos estos pasajes espirituales como Isaías 11 que hablan de toda la tierra siendo llena de todo el conocimiento de la gloria de Dios. Por supuesto es una misión espiritual. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La mayoría del mundo perdió al Hijo de Dios, porque ellos estaban buscando al héroe equivocado, adorando ídolos extraños y falsos dioses. Pablo dice que los ídolos son en realidad demonios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Satanás tuvo mucho éxito en confundir a toda la tierra sobre la llegada del gran héroe salvador. El Dios del universo dejó su trono real en el cielo, humildemente para salvarnos de la muerte eterna. Al no reconocer quién era Él, lo clavamos en una cruz. Satanás fue victorioso al cegarnos ante el evento cósmico más grande, simplemente usando historias mitológicas. ¿Y qué si Él está haciendo lo mismo otra vez? Avancemos 2000 años. Gracias por mirar este video, espero que te gustó. Este clip que acabas de ver es de nuestro documental llamado Dioses Ajenos, superpoderoso documental. Lo puedes adquirir en nuestra página de internet, en nuestra tienda, y el enlace ya está abajo. También lo puedes adquirir en Vimeo, como una renta o una compra, como descarga digital. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dale click a la campanita para que notifiquen con los nuevos videos. Si deseas ayudarnos a compartir nuestro trabajo, Patreon es una manera súper excelente. Visita la página de Patreon de Little Life Studios en español y eso nos ayuda a producir más videos de este tipo. Gracias y nos vemos en el próximo video.